El tema de hoy es shock en el trauma. La clase va a tener como dos partes. Una parte va a estar a cargo de Sebastián, que es grado 3 del servicio, y mía, que yo soy Irina, soy grado 2 del servicio. Vamos a hablar un poco de la definición de politraumatizado grave, de la definición de shock, del diagnóstico de shock, de los tipos de shock que podemos esperar en un politraumatizado grave. Después, Marcelo Langlev, que es imagenólogo intervencionista, trabajando acá en el Hospital de Clínicas, es grado 4 de la clínica, va a hablar un poco del manejo y del control del vector de sangrado, ¿está? No sé si... La idea es que la clase sea lo más interactiva posible. Les vamos a tratar de poner algún casito clínico y hacerles preguntas. La idea no es evaluarlos ni que queden pegados ni nada, así que por favor, si pueden y si quieren, participen para que sea más ameno para todos, pero también para que quede lo más claro posible el tema. ¿Está? Estos son los temas que vamos a ir hablando a lo largo del día o del ratito la importancia del tema, la definición y el diagnóstico de shock, sobre todo en el contexto del politraumatizado grave, y más o menos un poquito de monitorización hemodinámica. No es el tema central de la charla de hoy, eso se da más en el semestre de cardiología crítica, pero de todas formas un poquito. ¿Qué tipos de shock podemos encontrar en el trauma y algo de la reanimación? ¿Tá? Los objetivos de la clase de hoy es que puedan reconocer al paciente traumatizado grave, que puedan reconocer al paciente en shock, y aunque parezca esto así como de perogrullo, a veces es difícil porque el paciente es un paciente joven, inicialmente está compensado, no parece tan grave, y bueno, y después esos son pacientes que rápidamente se descompensan, tenemos que tratar de reconocerlos antes de que pase eso y reanimarlos lo mejor posible. ¿Tá? Y bueno, y realizar un adecuado abordaje del paciente traumatizado en shock. ¿Ah? En cuanto a la importancia del tema, me parece que todos los que están acá presentes saben que este tema del shock en el politraumatismo constituye una de las principales causas de muerte, sobre todo en los pacientes jóvenes, a nivel del Uruguay, pero a nivel mundial. O sea que esto va a ser muy frecuente en nuestra práctica clínica y tenemos que poder manejarlo lo mejor posible. ¿Tá? Y una porción significativa de las muertes en esta población es evitable. Obviamente, siempre, clásicamente ustedes ya han escuchado de los tres momentos de la mortalidad en el trauma: un momento inicial que se dan en las lesiones incompatibles con la vida, y es donde nosotros no podemos hacer nada, pero de ahí en adelante todas las demás muertes potencialmente las podemos evitar si lo manejamos bien. ¿Tá? Entonces eso es lo importante de que reconozcamos bien estos pacientes. ¿Tá? Se habla de una hora de oro, o sea que el manejo inicial es el que más diferencia me va a hacer en la evolución de estos pacientes, inmediata, mediata y más alejada también. ¿Tá? Sobre todo en estos pacientes que después pueden o no desarrollar disfunción orgánica múltiple. ¿Tá? No sé si ustedes tuvieron el teórico con el grado 5 con el profesor de disfunción orgánica múltiple, todavía no. Tá, lo van a tener, es un teórico interesante, alguito vamos a tocar ahora. Pero bueno, por lo menos no voy a ser repetitiva porque todavía no lo tuvieron. En cuanto a la distribución en el tiempo, es lo que les venía diciendo, ¿no? Hay muertes inmediatas, muertes tempranas y muertes tardías. Las inmediatas son las incompatibles con la vida. Estamos hablando de lesiones severas de la vía de aire, arrancamiento de grandes vasos, lesiones de un TEC grave con pérdida de masa encefálica, que nosotros llegamos a la escena, los que hacen unidad de emergencia móvil o los que van a hacer. Quizá algún día se encuentren con un paciente así que llegan y ya falleció, y por más que estén una hora reanimando, ese paciente no va a salir del paro porque es un paciente que tiene una lesión que no es compatible con la reanimación, ¿está? Pero en general, cuando el paciente llega a la puerta de emergencia y nosotros nos toca asistir, tanto si somos los médicos de puerta como si estamos en CTI y nos llaman para ayudar, esos pacientes que llegan con signos vitales a la puerta tienen una gravedad o un dinamismo tal que a veces puede ocurrir la muerte en forma temprana, de minutos a horas de la primera asistencia médica. En general, estas personas tienen hemorragia o compromiso de la vía aérea, que es de las principales cosas que nosotros tenemos que ir a valorar la estabilidad. ¿Tá? Y después, más alejado, cuando el paciente quizás ya ingresó a CTI, cuando ya tuvo una reanimación inicial, puede haber ido o no haber ido a Bloc a hacer tratamiento, manejo de estos vectores de sangrado, sobrevienen las complicaciones típicas que ya conocen todos de la estancia en CTI. ¿Tá? Esto se da más alejado, en torno a los primeros 7 días, pero a veces algunas decisiones que nosotros tomamos en un primer momento, en el primer contacto con el paciente, van a repercutir 7 días después. Por ejemplo,
Se me ocurre decirles ahora esas reanimaciones profusas con cristaloides que el paciente... ¿Alguien sabe cuánto más o menos es la volemia de una persona? Ah, pero tienen un número. ¿Quién da más? 3 litros, ¿quién da más? 5 litros dicen por ahí. ¿Quién gana? Está más o menos, ¿no? Es como un 7% del peso corporal del paciente y a veces llegan pacientes o no les ha pasado que viene en la evolución, recibe 5 litros de suero Ringer lactato en puerta porque estaba con shock y después nosotros llevamos y le ponemos un plan y le hacemos un par de cargas. Esa persona recibió su volemia y media entre los hemoderivados y los cristaloides y después tiene otras complicaciones, ¿no? Que ya habrán visto. Entonces, bueno, hay cosas que nosotros podemos hacer o actitudes que podemos tomar desde un primer momento para evitar este tipo de complicaciones que van a sobrevenir después. No sé si vas a decir. No. Bueno, en cuanto a la definición de politraumatizado grave, puede parecer obvio, pero no es que un politraumatizado es una persona que tiene al menos 2 zonas traumatizadas, por eso es poli. Y es grave cuando tiene al menos una zona impactada que lo pone en riesgo vital. Y este riesgo es eso, es un riesgo. Puede estar grave en el primer momento que nosotros lo vemos y ser objetivable. Puede tener 70 de sistólica o tener 3 de Glasgow, o puede ser una gravedad potencial. Puede ser un paciente que llega hablando, que llega hemodinámicamente lo que nosotros entendemos que es estable o por lo menos normotenso, y que en cuestión de minutos a horas esa persona se va a agravar. Y ahí es donde está la dificultad de nuestra tarea, que es discriminar qué pacientes se golpearon y qué pacientes potencialmente tienen en riesgo su vida. Entonces yo les propongo, les había hecho un menti porque me pasé de grado 2, pero no va a funcionar, pero les pongo acá el caso clínico, es un paciente sexo masculino de 28 años que sufre un traumatismo como conductor de moto sin casco, pierde el control de vehículo, no sabemos contra qué impacta, pero sabemos que más o menos iba a 40 kilómetros por hora. ¿Qué me pueden decir de ese paciente? ¿Que a alguien se le ocurre qué diagnóstico podemos hacer sabiendo solamente eso? ¿Es un traumatizado? ¿Es un politraumatizado? No sé nada de la gravedad del paciente. Bueno, ¿no? Como que a 40 kilómetros por hora se haya pegado en un área o en 2 áreas, seguramente es un paciente que potencialmente está grave, ¿no? Entonces, para nosotros va a ser un politraumatizado grave. Y lo importante de esto, que parece grande, capaz, es que la cinemática del trauma a nosotros nos importa, ¿está? Nos importa si va con casco o no, sí, nos importa contra qué se choca, sí, pero también nos importa cómo se choca, a qué velocidad se choca, de qué altura cae, contra qué se pega, dónde se pegó. Todas esas cosas hacen a la potencialidad de la gravedad de mi paciente, ¿está? Por más que yo no sepa si este paciente está en coma o no sepa si este paciente está normotenso, sé que este paciente salió despedido a 40 kilómetros por hora. ¿Tá? Así se haya hecho solo un TEC o solamente se haya traumatizado una pierna, es un paciente que potencialmente está grave, ¿sí? Bien. Bueno, en cuanto a la definición de shock, ¿tá? Más o menos todos deben haber escuchado que el shock es el estado de hipoperfusión profunda y mantenida que inicialmente es reversible y posteriormente es irreversible, que lleva a la disfunción celular y por lo tanto eventualmente a la disfunción orgánica, que puede ser orgánica múltiple. Pero en esta definición entonces tenemos varios estratos, ¿no? Tenemos la macrocirculación, tenemos la microcirculación y tenemos el metabolismo celular, ¿tá? ¿Qué valoramos cuando valoramos la macrocirculación? ¿O a qué le llamo yo la macrocirculación? ¿Saben? ¿Nadie? Perfecto. Ahí va, bueno, la presión arterial sin duda, ¿no? Lo macro, podría ser la presión arterial, en este caso, que en un politraumatizador puede ser también el FAST, cuando le miramos el pericardio, la contractilidad, ¿no? Estamos hablando de algo grande, de algo macro. De la microcirculación, el tiempo de recoloración, perfecto. ¿Qué más puede tener un paciente afectado? Livideces, bien. Ahí hablamos entonces de las 3 clásicas ventanas clínicas
que son la ventana neurológica o la depresión de conciencia, que en estos pacientes y en todos los pacientes puede ser multifactorial, pero bueno, es una de las ventanas que a nosotros nos permite decir, bueno, este órgano puede estar hipoperfundido, porque en definitiva es eso el shock, ¿no? Eh, a veces capaz es más fácil definir una disfunción si nos quedamos claro cuál es la función. La función del sistema cardiovascular o del sistema hemodinámico es llevar nutrientes a las células de toda la economía de nuestro cuerpo para que puedan funcionar bien, así como la función de nuestros pulmones es llevar oxígeno y limpiar el dióxido de carbono que producen las células, la del sistema hemodinámico es eso, llevar nutrientes. Entonces puede estar afectado grande, el corazón, los grandes vasos, chico, puede estar afectada la perfusión, o sea que puede haber depresión de conciencia, puede estar afectada la perfusión renal y va a haber oliguria, puede estar afectada la perfusión de la piel y va a haber livideces, va a haber tiempo de recoloración aumentado, ¿no? Son esas como tres ventanas clásicas clínicas que nosotros tenemos para hacer diagnóstico de shock, porque el diagnóstico de shock es eminentemente clínico. Yo tengo que poder, sin ningún otro examen paraclínico, a los pies de la cama del paciente, decir, este paciente tiene el sistema hemodinámico en falla y lo tengo que sostener porque es una falla mayor, ¿entienden? ¿Sí? Y después hay como otro sustrato, que es el de valorar el metabolismo celular, porque esto de que yo les digo que la función del sistema hemodinámico es llevar nutrientes a las células, en definitiva me va a generar que si no estoy llevando nutrientes adecuados o no tengo un flujo adecuado que limpie los restos celulares, se van a estancar en la circulación. Y ahí tengo la hiperlactatemia, cuando no tengo una adecuada entrega de oxígeno a las células. Tengo el gap de CO2 aumentado, cuando no puedo lavar CO2 que yo estoy produciendo. Eso lo han escuchado y lo han usado un montón de veces. Entonces, esos son los tres estratos que yo tengo para mi diagnóstico. La parte del metabolismo celular es la que más nos exige a nosotros cierta paraclínica, que es una gasometría arterial y venosa, pero el resto lo podemos hacer a los pies de la cama y no necesita de ninguna otra cosa y a veces ni siquiera de la toma de la presión arterial. Se va el- No, algún detalle puntual. Eh, Perdón. Eh, Cuando muy bien Irina se refería al riesgo real y potencial de un paciente, eh, hay escalas fisiológicas, anatómicas para definir el politraumatizado y la gravedad o no. En los extremos, el politraumatizado grave, cuando ya se presenta con alguna disfunción hemodinámica, como hipotensión, insuficiencia respiratoria, isquemia encefálica aguda, ya nos parte lo que tiene un riesgo real establecido en ese momento. El tema conceptual de conocer los mecanismos que involucran la cinemática del trauma y reconocer determinados parámetros clínicos en los pacientes que son potencialmente graves, ahí puede estar la diferencia en esa hora de oro o en esas primeras 24 horas en las cuales hacemos el abordaje diagnóstico y terapéutico del paciente. Elementos clínicos como la frecuencia cardíaca, como la frecuencia respiratoria, cómo conocer la cinemática del trauma. No es lo mismo un trauma cerrado de tórax, un trauma cerrado de abdomen, un trauma abierto de cráneo. Todas esos pequeños conceptos que uno va incorporando es lo que nosotros después vamos a poder traducir en la asistencia en esa hora de hora, en esas primeras 24 horas donde nosotros podemos actuar tanto en los algoritmos diagnósticos como en el manejo inicial, que en el caso de politraumatizado grave, como ahora vamos a ver, se hacen en paralelo, se hacen en simultáneo, ¿verdad? Así que nada, resaltar esos conceptos, tampoco abordarse definiciones estrictas, sino manejar más que nada los conceptos de qué es un politraumatizado, qué es un politraumatizado grave, conocer la cinemática del trauma, apoyarse en la valoración clínica inicial y no tanto quedar dependiente de estudios más complejos, sean tomografías, angiotomografías o de exámenes paraclínicos iniciales, ¿sí? Simplemente eso. ¿Hasta ahora alguien tiene alguna duda, algo que le suene distinto a lo que hace habitualmente? Bien. Bueno, como veníamos hablando entonces, el diagnóstico de shock es clínico, no necesito ninguna paraclínica, ninguna tomografía, ninguna placa, ninguna gasometría, ninguna cantidad de lactato para decir que un paciente está en shock. Si un paciente tiene una causa de shock que yo sospeche y tiene un tiempo de recuperación aumentado, o no tiene una causa de shock, pero tiene un tiempo de recuperación aumentado, tiene lividez, ese paciente está hipoperfundido, ¿sí? Em, Clásicamente decimos entonces que es hipotensión en la macrohemodinamia y signos de hipoperfusión, pero es importante y sobre todo en el shock
que vamos a ver ahora, que es el hipovolémico en anemia aguda, que se da mucho en pacientes jóvenes, que no siempre la hipotensión está presente, ¿tá? Entonces no tengo que esperar yo a la hipotensión para hacer el diagnóstico de shock. Ah, está mal perfundido, pero tiene 110 de sistólica, entonces no pasa nada, lo paso por tomógrafo. Hay otras cosas que tenemos que ver, hay otras herramientas que nosotros podemos usar, ¿está? Bueno, un poco de las clasificaciones del shock, porque en el politraumatizado grave, por suerte, como siempre todo en medicina intensiva es mezclado, no es solamente shock hemorrágico en anemia aguda, está y es el más frecuente y es el primero que tenemos que pensar, pero también está el obstructivo. ¿Se les ocurre por qué un paciente politraumatizado grave puede tener shock obstructivo? Perfecto. Taponamiento cardíaco, perfecto, perfecto. Taponamiento cardíaco, neumotórax hipertensivo y también son dos cosas sobre las que podemos actuar rápidamente para mejorar la hemodinamia del paciente. Podemos y tenemos que, ¿no? Tenemos el cardiogénico. ¿A alguien se le ocurre por qué podemos tener un shock cardiogénico en un paciente politraumatizado grave? Contusión miocárdica, perfecto. Y también la podemos ir a descartar. Y lo mismo, shock distributivo también puede estar presente, quizás sea el menos frecuente o el que menos vamos a pensar en el momento más agudo de la atención del politraumatizado, pero puede pasar. ¿Saben alguna causa de shock distributivo en el paciente politraumatizado grave? Trauma medular, perfecto. ¿Otro? ¿Cómo? Exacto, perfecto, todo lo preinflamatorio del propio trauma y también, por ejemplo, la aspiración de la vía aérea que me va a dar inflamación, la rabdomiólisis que me puede dar inflamación. Bien, perfecto. Entonces, nada, ¿no? Tener en cuenta y empezarnos a hacer un mapa mental de que es algo complejo y que tenemos que ir a descartar todas las cosas, ¿está? Bien. De la monitorización, brevemente, tenemos para valorar de la macrohemodinamia el gasto cardíaco, la presión arterial y las resistencias vasculares, que nosotros son politraumatizados grave en el momento inicial, obviamente que no le vamos a poner un catéter de Swan-Ganz, medirle presiones de ninguna forma, ¿no? Pero sí tenemos a los pies de la cama y en general en todas las instituciones hoy en día un ecógrafo. Cada vez ustedes además manejan mejor la herramienta y sepan que pueden medir el BTI, despejar el gasto cardíaco sabiendo la frecuencia cardíaca del paciente y midiendo la PVC una vez que tenga una vía venosa central, quizás ya estando en CTI, pueden despejar las resistencias vasculares del paciente y es una herramienta más que ustedes tienen para guiarse al diagnóstico etiológico del shock del paciente. ¿Tá? Es obviamente una maniobra que no vamos a hacer en puerta de emergencia y sin duda que no la vamos a hacer en la móvil, pero sí estando en CTI sepan que es una herramienta y que está bueno que la manejen, ¿está? Eh, Nada, de nuevo, esto de la macrohemodinamia lo podemos dividir en los parámetros estáticos o dinámicos, que nos van a tratar de ayudar. Los parámetros dinámicos lo que hacen es medir la respuesta del paciente a algo que yo le doy, que puede ser un desafío de volumen, que puede ser si el paciente está ventilado, la propia ventilación mecánica, que puede ser la elevación pasiva de los miembros inferiores. Yo voy a ir a hacer eso y medir de nuevo. Mido, hago algo, mido de nuevo. ¿Cambia? ¿El paciente tiene parámetros de precarga dependencia? Bueno, manejo ahí el tema del volumen. Y los estáticos, obviamente que son los que ya nombramos, como el BTI y la PVC, que por sí solos son estáticos, pero bueno, se pueden convertir en dinámicos cuando yo hago algo, ¿no? De la microhemodinamia ya lo estuvimos hablando, valorar la perfusión de los tejidos, y después, en cuanto a la valoración de la perfusión tisular, también ya lo dijimos, casi todos terminan saliendo de la simetría arterial y venosa. ¿Tá? Y eso lo que miden es qué tan adecuado es mi gasto cardíaco a las necesidades. Es algo que capaz que ustedes ya lo entendieron, a mí me costó un poco entenderlo cuando fui residente, que es que no hay un gasto cardíaco normal, y eso aunque se lo digan y parezca, bueno, ahora ya no se habla más de números, el paciente puede tener 8 de gasto cardíaco y estar mal perfundido, entonces ese gasto no es adecuado a los requerimientos del paciente en ese momento y sigue estando en shock. ¿Está? ¿Se entiende eso? Y eso lo podemos medir capaz con esos parámetros metabólicos. Eh, la normalización de la PA no significa necesariamente que el paciente esté adecuadamente perfundido. Un paciente con normotensión puede estar mal perfundido y viceversa. Un paciente que a nosotros nos impresiona hipotenso fuera de ahora ya del politraumatizado grave, ese viejito que lo tenemos en desvinculación y que enfermería nos llama, pero tiene 90 de sistólica, el viejito está hablando, está lúcido, está calentito, bien perfundido, no está en shock solo por tener 90 de sistólico. ¿Está?
pero en estos pacientes que son muy dinámicos, todos nuestros pacientes son dinámicos, pero el politraumatizado grave es muy demandante, la rápida identificación del shock es un momento crítico y es muy tiempo sensible de nuestra intervención. O sea, nos van a llamar de puerta o capaz que llega el paciente eh, de bloque quirúrgico y nosotros rápidamente tenemos que poder decir, este paciente está hemodinámicamente estable o no, y capaz que ya el paciente está normotenso, que lo repusieron y que tiene 110 de sistólica, y el paciente igual le pasa algo y está mal, y eso yo lo tengo que poder sospechar, ¿está? Entonces, como es difícil esto de sospecharlo y sospecharlo rápidamente antes de ponernos a medir cosas, la gente más inteligente que nosotros, que vino antes que nosotros, empezó a buscar índices y empezó a buscar alguna forma rápida de salir de la duda. Y así armaron lo que se llama el Shock Index, que suena complejo, pero es muy fácil porque es la relación entre la frecuencia cardíaca y la sistólica, y en realidad es tan simple que ni siquiera lo tienen que dividir. Si tiene una frecuencia cardíaca mayor que la presión sistólica, ese paciente está en shock. ¿Tá? Esto aplica para el politraumatizado grave, ¿sí? Entonces así nosotros salimos de la duda de un paciente que tiene 100 de sistólica y 110 de frecuencia, ese paciente para mí va a estar en shock y yo tengo que salir a buscar todas las causas de shock y tengo que ver cómo lo tengo que reanimar, ¿sí? Em, Otra cosa que también vale la aclaración, en un paciente que ya está hipotenso, no tengo que hacer el shock index, y aunque el shock index no me dé que tiene shock, si el paciente está hipotenso en el contexto de un trauma grave, el paciente tiene shock, ¿sí? Es que se usan en los pacientes normotensos, ¿sí? Entonces, ahí les traía yo el siguiente caso clínico, que es el mismo, pero ahora les digo que el paciente está lúcido, que tiene una PA de 110/70, una frecuencia de 118 y satura 99% en vea. ¿Qué me pueden decir de este paciente? ¿Cuál es el diagnóstico positivo? ¿Sigue siendo un politraumatizado grave o no? Sí, ¿no? ¿Y qué más saben ahora? Exacto. Y así como lo leen ustedes, parece bastante inocente, pero a nosotros nos hace abrir los dos ojos, ¿no? De que este paciente no está bien. Es un paciente para empezar, es un paciente de 28 años y es raro que una persona de 28 años ande por la vida con 118 de frecuencia. Obviamente que el dolor, el susto, no sé qué, todo lo podría explicar, pero para nosotros lo más importante es lo más grave y lo vamos a ir a despejar, ¿tá? Y esto es un poco lo que hablaba Sebastián, de que nuestra atención está pautada desde ya hace años a través de las guías del ATLS de la atención secuencial del politraumatizado grave. Esto creo que lo hablaron en la clase con Leandro, ¿puede ser? Lo vamos a pasar muy brevemente entonces. Lo importante es, les dejo ahí el nombre de ese artículo, es que hace ya un tiempo resecuenciamos un poquito la reanimación y cuando hay sangrados exsanguinantes, obviamente que los atendemos primero. ¿Tá? Antes de intubar al paciente, atendemos el sangrado. ¿Sí? Ya saben eso y después lo otro, les queda en la diapo, lo hablaron creo que largo y tendido. Em, Algo importante que igual les voy a mencionar de la A y que se está empezando a hablar más es que capaz que esta forma o esta secuencia nos hacía atender antes el manejo definitivo de la vía aérea, ¿tá? De repente en pacientes que tenían una vía aérea permeable y que ventilaban adecuadamente, que no era una urgencia, digamos, manejar en forma invasiva la vía aérea, se procedía a eso antes de ir a valorar la circulación y creo que ya todos saben o más o menos van a ir viendo que a un paciente en shock hacerle fármacos para la intubación potencialmente lo puede hacer parar o hipotenderse algún más. ¿Alguna vez les pasó que les parara a un paciente en la intubación? ¿O han visto que alguna vez pase? Sí, ¿no? Que se hipotiendan, seguro que sí, no me mientan. Entonces, bueno, este paper, por ejemplo, lo que decía es se procede en la vía aérea definitiva, o sea, la intubación orotraqueal del paciente traumatizado, solamente si eso es parte de asegurar la permeabilidad de la vía aérea. ¿Tá? En un paciente con trauma facial, en un paciente con trauma de cuello, en un gran quemado que nosotros tenemos el compromiso de la vía aérea,
De repente sí, porque se va a morir hipoxémico, pero en aquellos pacientes que saturan bien, que ventilan bien y que lo que están es en shock y yo los voy a ventilar por shock o porque van a ir a bloco, porque bla, 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 de repente espero y trato de resolver primero el vector de sangrado y lo intubo después. Y lo otro es disminuyamos la cantidad de fármacos que le hacemos a los pacientes en shock para intubarlo. A veces es un poco mejor esperar un poquito más, le vamos haciendo el fármaco y cuando el paciente se duerme, ventilarlo, que hacerle 3 ampollas de midazolam, porque eventualmente eso pega y el paciente puede parar. Bueno, bien. Seguimos entonces con estrategias para el diagnóstico de shock. Para eso vamos a usar biomarcadores y signos clínicos, ¿no? Entonces, algunas estrategias ya las hablamos, por ejemplo, el shock index. Otras son los biomarcadores, ¿no? Hablamos del lactato, del déficit de bases, que no sé ustedes, yo lo uso más bien poco, pero algo importante que tiene el déficit, tanto el base excess como el lactato aumentan en el shock, ¿está? Porque el metabolismo del paciente está aumentado, porque la disponibilidad de oxígeno está disminuida y se da esa alteración. Algo que estaba bueno de este paper que yo leí es que, por ejemplo, el base excess en el consumo de alcohol no se nos va a alterar como sí puede pasar en el lactato. Y hay una asociación bastante, no vamos a decir uno a uno porque es juzgar, pero se asocia bastante, ¿no? El trauma, ser joven, sexo masculino y el consumo de alcohol. Entonces, ojo con el lactato elevado, en un paciente traumatizado puede ser el alcohol. Igualmente, si tiene lactato alto, para nosotros está en shock hasta demostración de lo contrario, ¿sí? Bueno, de los signos clínicos entonces del shock tenemos los signos vitales, la frecuencia, la presión, podemos hacerle FAST, le vamos a hacer FAST a todos los pacientes traumatizados, no importa si están hablando, si nos parece que están divinos, si alguien los trasladó hasta la puerta o llegaron a CTI, alguien que los atendió consideró que estaban graves y nosotros vamos a actuar en consecuencia. ¿Todos saben hacer FAST? ¿Saben cómo es el protocolo FAST? ¿Sí? ¿No? Es el protocolo de ecografía en el que valoramos el abdomen, el extendido también valora algo de tórax y el pericardio del paciente, ¿no? Las ventanas van a ser la hepatorrenal, la esplenorrenal, el fondo de saco de Douglas y la subsifoidea para mirar el pericardio y lo podemos extender y ya ver las vasos pleurales y vemos si hay ocupación pleural por hemotórax o si hay neumotórax hipertensivo, también lo podemos ver. Obviamente que si es hipertensivo, capaz que no necesitamos el ecógrafo para diagnosticarlo. Después de los paraclínicos fuimos hablando ya el lactato. Importante mencionar del lactato, en varios estudios se ha visto que obviamente que un lactato mayor a 4 se asocia más a shock, pero además que puede ser que en el paciente politraumatizado grave el parámetro más importante sea el lactato pico y no tanto la cinemática después del lactato, cómo sube, cómo baja, no sé qué, sino qué tan grave está para darme a mí un parámetro de la gravedad del paciente, ¿está? Y después, y van a tener un teórico específico de eso, también tenemos las pruebas viscoelásticas como el TEG o el ROTEM, que es el teórico que... Sí, siempre importante en todo paciente politraumatizado grave, tenemos que cuidar estas 3 cosas que, ¿alguien se acuerda cómo se llaman cuando están todas juntas? ¿Cómo? La tríada de la muerte. Perfecto, ¿está? Así que al paciente lo tenemos que descubrir para hacerle un correcto examen físico, por supuesto que sí, pero tratemos de que no quede intubado, desnudo, con el tórax drenado, no sé qué, y olvidado, ¿está? Por favor, porque recontra nos pasa, porque estamos pensando en un montón de cosas, pero es importante que el paciente no quede con 32 de temperatura corporal, porque no va a lograr coagular. Es vital para el paciente estar calentito. ¿Tá? Lo mismo pasa con la hipoxemia. Yo les digo, no es vital resolver la intubación en el momento cero, pero tampoco lo podemos dejar con 30 de oxemia al paciente. ¿Tá? Y bueno, y la acidosis va a ser más difícil de manejar y el tratamiento de la acidosis va a ser la reanimación del shock. ¿Tá? Del manejo del shock hemorrágico, no sé si vas a interrumpir. No, no, no. No, lo único, a aclarar por las dudas, parece una obviedad, pero los distintos, la clasificación de shock, que es una clasificación más bien fisiopatológica, no excluye uno de otro, ¿no?
De hecho, la mayoría de los pacientes politraumatizados graves coexisten los distintos tipos de shock. Entonces, no obsesionarse en catalogarlo de cual o tal forma. Lo fundamental es llegar al diagnóstico de shock, identificar variables clínicas precoces y actuar en consecuencia, como muy bien decía Irina. Si es un paciente con un sangrado clínicamente evidente, ir a cohibirlo. Si es un sangrado que no es evidente, que son los más complejos, sospecharlo e ir a buscarlo con herramientas como la ecografía. Sí, pero no para obsesionarse en cuanto a catalogar el perfil hemodinámico del tipo de shock. Eso es para otra etapa, ¿verdad? Son pacientes tremendamente dinámicos, potencialmente muy graves. ¿Sí? Nada más. Sí. Bueno, el tratamiento del shock hemorrágico grande tenemos como dos enormes pilares, los dos muy importantes, ¿no? El primero es el control de vector de sangrado. No importa qué reposición yo le haga al paciente, si el paciente está sangrando, le va a ir mal, ¿está? Es importante controlar el vector de sangrado, hacer diagnóstico de dónde está, buscarlo y controlar, ¿está? Y lo segundo es la reposición de volumen perdido, del perdido, no del imaginario, que pensamos que perdió. ¿Está? Y acá les traigo, hay un dibujito del IFAST, ¿está? De cómo se pone el transducer, con qué sonda se hace, y ya habíamos hablado de lo que se buscaba. Ahí les traigo una ventana eh, hepatorrenal que tiene, ven, ahí está el hígado y ahí está el riñón y líquido libre, eso es lo que vamos a ver. Y para nosotros, líquido libre en el contexto del trauma va a ser sangre, ¿está? No planteamos que el paciente tenía una peritonitis y chocó porque le dolía la panza. Capaz que eso pasó, pero lo mismo, ese miembro ahí que está, que tiene una destrucción del miembro inferior, es una fuente de sangrado y yo lo tengo que ir a cohibir. De alguna manera lo tengo que manejar. Y algo importante, chiquilines, es que el cuero cabelludo sangra y sangra muchísimo. O sea que no, que a veces queda como disfrazado, pegoteado entre el pelo, no lo vemos. Fíjense, si no, buscamos y no encontramos una clara causa de shock y el paciente sigue mojando la cura que le puso enfermería, vayan y hagan los puntos hemostáticos, aunque sean una chanchada de los puntos que nosotros no estamos capaz tan acostumbrados a hacer puntos. No esperen el trabajo de un cirujano plástico para arreglar eso, ¿está? Bien. Me olvido de pasar las diapositivas en el otro. Bueno, el shock hemorrágico y la reposición. eh, es importante un poco capaz que hablar de historia, porque también nos explica a nosotros algunas cosas que hacemos ahora y que antes se hacían distinto. La mayor cantidad de evidencia que nosotros tenemos del manejo del shock hemorrágico es de escenarios de guerra o de desastre, ¿está? Entonces hay muchas cosas que hacemos que están condicionadas a lo que está disponible en escenarios trágicos o lo que se piensa en ese momento que después la medicina avanza, ¿tá? Y como todo ha ido cambiando, ¿no? Pasamos de un momento en el que las técnicas de transfusión y de hemoterapia no estaban tan desarrolladas y lo único que se podía hacer era sangre entera, se la sacábamos a alguien, se la poníamos entera a otra persona no, porque hay reacciones alérgicas y los hemoderivados y los hemocomponentes no están tan disponibles, hagámosle fluidos a chorro. Los fluidos a su vez han ido cambiando, se ha probado con coloides, cristaloides, no sé qué. Y pasamos de un montón de volumen de la hiperreposición, de la hipervolemia al, uy, no, pero cuando hacemos eso, hemodiluimos al paciente, el coágulo no se forma o a veces queda normotenso el paciente enseguida, pero al estar normotenso ese sangrado arterial se reactiva, vuelve a sangrar el paciente, no lo puedo controlar en bloc y ahí pasamos a la reposición hipotensiva permisiva, que es lo que hacemos hoy en día, ¿no? Necesitamos que el paciente tenga una perfusión adecuada como para que no se muera, pero que a mí me permita manejar el sangrado hasta hacer el manejo definitivo. Entonces, estamos como en ese balance riesgo-beneficio en que yo tengo que mantener cierta perfusión, pero a su vez evitar el efecto adverso de hemodiluirlo o de reactivar algún sangrado que había logrado coagular. ¿Está? Al punto que en las guías más actuales se habla de hacer bolos de 250 cc hasta la recuperación de pulso radial o el logro de 80, 90 de sistólica y parar ahí. Y lo vamos manejando y baja un poquito y le hago otros 250 y lo vamos llevando hasta que llegue a block, ¿sí? Eh,
Esto es siempre hablando de antes del vector de sangrado. Una vez manejado el vector, obviamente que quiero que el paciente tenga 80 de sistólico, ¿está? Pero como que cada vez somos más restrictivos con el volumen porque cada vez tenemos más volumen de evidencia del daño que es la sobrecarga hídrica en los pacientes, en los críticos y en todos, pero bueno, hoy hablamos de los críticos. Es importante además mencionarles que la terapia con fluidos, con cristaloides, nosotros hacemos terapia con cristaloides, es un puente hasta la terapia con hemoderivados y por lo tanto, en cuanto yo identifique un paciente politraumatizado que tiene shock, tanto por el shock index o porque está peor que eso, y que me parece que el shock es hipovolémico, así como pido en la carga de fluidos, voy a ir diciendo que llamen a hemoterapia. ¿Está? En el mismo momento. Obviamente que yo el suero lo tengo ahí mismo en la sala de emergencia, lo tengo acá en CTI, y el hemoderivado necesito llamar a hemoterapia y va a demorar un poco más. Pero en cuanto yo tenga disponibles hemoderivados, me olvido del suero Ringer o del suero oficio, dependiendo del paciente politraumatizado que yo tenga. ¿Está? ¿Por qué pasa esto? Bueno, ya lo venimos un poco hablando, pero los fluidos van a diluir los factores de coagulación propios del paciente. No solo el paciente está perdiéndolos y usándolos, sino que yo además los estoy diluyendo. O sea, como que es iatrogénico hacerle muchos fluidos al paciente, ¿está? A su vez, los fluidos van a estar más fríos de lo que está la sangre del paciente, van a contribuir a la hipotermia, van a contribuir a la acidosis en algunos fluidos. ¿Saben qué fluido contribuye a la acidosis de los pacientes, por ejemplo? Escucho cosas que no entiendo. El suero oficio, ahí está, perfecto. Que lo vamos a tener que hacer en algunos pacientes, sin duda. ¿En qué pacientes preferimos reponer con suero oficio en vez de con Ringer lactato? Exacto, en los traumatizados de cráneo, en todos los neurocríticos y en este caso en el traumatizado de cráneo. Perfecto, o en los que yo sospecho que son traumatizados de cráneo. Pero sepan que no es gratis, nada de todos son gratis. ¿Tá? Entonces, mi arsenal de herramientas, el que yo tengo para manejar estos pacientes, va a ser la hipotensión permisiva, o sea, yo voy a tener un objetivo bastante más fácil de alcanzar en cuanto a la PA de lo que de repente voy a querer después cuando esté en CTI, ¿está? Sí voy a usar cristaloides inicialmente, pero siempre voy pidiendo los hemoderivados, ¿está? Cuanto antes. Otra cosa importante que nos ha dejado algún ensayo clínico que vamos a hablar ahora brevemente, porque después Juan y Sofi les van a hablar de esto, es el ácido tranexámico, ¿está? Tengo contacto con un traumatizado grave. Dentro de las primeras 3 horas del trauma, yo ya le voy a hacer 1 gramo de ácido tranexámico y sepan que sigue pasando 1 gramo más en 8 horas, ¿está? Pero es importante que sea rápidamente, ¿está? Lo otro es paciente que tiene shock hipovolémico, que yo lo voy a transfundir, le tengo que controlar el calcio iónico y lo tengo que reponer. No hay una dosis fija de calcio, cantidad de calcio, como es traumatizado, le pongo 1 gramo de calcio cada 8 y queda. No sabemos cuántas transfusiones va a requerir, pero la bolsa, el sachet de sangre está anticoagulado con citrato de calcio, que es un quelante de calcio, y ese anticoagulante, así como está en la bolsa, se pasa al paciente. ¿Está? O sea que estoy anticoagulando al paciente, un paciente que yo estoy planteando que está usando sus factores de la coagulación para coagular, que está perdiendo sus factores de la coagulación al sangrar y que lo estoy hemodiluyendo o que lo hemodiluí en algún momento. Entonces, además lo anticoagulo, eso es una receta para el desastre. Tengo que revertir esa anticoagulación. ¿Está? Siempre, siempre, siempre prestar atención a la acidosis, a la hipotermia y a la hipoxemia. ¿Sí? Em, en cuanto a la reanimación con hemoderivados, decirles brevemente que tratamos de hacer una reanimación equilibrada, que puede ser relación 1-1-1-1-1-2. Eso depende un poco del protocolo que tengan en su institución, si es que tienen uno. Obviamente que está recomendado que todas las instituciones que reciben traumatizados graves tengan un protocolo de reposición. La idea es aportar igual cantidad de todos los hemoderivados para que sea lo más parecido a la sangre del paciente. Y sepan que también en los últimos años ha resurgido. Vieron que yo le empecé a hacer unas diapositivas diciendo, ay, al principio le transfundíamos la sangre entera de uno y le pasábamos como si fuera una cosa primitiva. Eso está resurgiendo. ¿Está? Y después, sobre los ensayos viscoelásticos o el TEG y ROTEM, sé que la mayoría de las instituciones no tienen. ¿Hay alguien acá que trabaje en un CTI o en una institución que tenga ensayos viscoelásticos para valorar la coagulación de los pacientes?
Ta. La idea con eso es que con una muestra de sangre del paciente, lo que hace la máquina es valora el coágulo, qué tan elástico es, qué tanto dura, cuándo se lisa, cuánto demora en formarse, y así valora las distintas etapas de la coagulación. Y le podemos hacer una reposición mucho más guiada a lo que le falta verdaderamente al paciente. Porque la sobrecarga de volúmenes no la vamos a hacer solamente con los cristaloides, también haciendo un montón de plasma, hacemos un montón de volumen, ¿está? Y también la reposición con hemoderivados tiene consecuencias para el paciente, nada es gratis, ¿sí? De hecho, en la mayoría de las instituciones no tienen código rojo, ¿no? Acá en el Hospital de Clínica funciona en conjunto con hemoterapia, con cirugía y con CTI, eh, para la aplicación de este tipo de pacientes. Que como todo protocolo es para hacerlo de forma sistematizada, de una respuesta estandarizada a este tipo de pacientes, vean el de estar dudando. Debería haber también en todas las puertas de emergencia el CTI, pero bueno, cuesta un poco porque son distintas especialidades que tienen que interactuar. Bien, entonces acá les traigo un poco de algunos ensayos clínicos que se hicieron en pacientes traumatizados. El primero que les traigo es el CRASH 2. Les cuento brevemente que el CRASH 1 lo que valoraba era si era bueno para el paciente hacerle corticoides al trauma grave de cráneo para disminuir el edema encefálico. Spoiler, no era, no lo puse en la presentación. El CRASH 2 lo que hacía era valorar pacientes politraumatizados graves con hemorragia significativa o riesgo, o sea, aquellos pacientes en los que yo sospecho que el shock es secundario a hemorragia. eh, para ingresar, o sea, los criterios de ingreso al estudio eran los adultos politraumatizados con sistólicas menores de 90 o frecuencias mayores a 110, o sea, shock index positivo, o con un sangrado clínicamente activo que pudiéramos valorar externo. Se hacía ácido tranexámico y lo que hallaron es que reduce la mortalidad total, reduce la muerte por sangrado, no aumenta los eventos trombóticos significativamente importantes, pero es beneficioso cuando se hace dentro de las primeras 3 horas del trauma. O sea que si el paciente lo asistió a la móvil, demoró 1 hora en el traslado, fue a Bloc, vino para acá y van 6 horas del trauma, no hay evidencia que soporte mi tratamiento con ácido tranexámico en ese caso. ¿Tá? Y después pensaron, y en el trauma de cráneo grave, en el que es solamente un trauma de cráneo grave, también mejora la sobrevida, mejora los resultados, y en realidad acá entraban todos los TEC grave, moderado y leve, y se vio que el beneficio era para los pacientes con TEC leve a moderado si se administra en forma precoz. Les voy a compartir la diapo igual. Bien, y después, chiquito, síndrome de fuga capilar, se dan todos los pacientes, siempre, siempre, también en los politraumatizados, y se da por, creo que había sido vos que habías mencionado, la inflamación, y todos los pacientes, sea que el shock es eminentemente secundario a la inflamación o que el propio shock genera inflamación, al final entran como en el mal circular irreversible de la inflamación y eso aumenta la permeabilidad capilar, ¿tá? Es un proceso que vemos en creo que todos los pacientes críticos. El síndrome de fuga capilar es el edema tisular, la hipoproteinemia, la hipovolemia, la hipoperfusión de los pacientes que los vemos que están pletóricos, que tienen el celular subcutáneo edematizado y el paciente lo vamos a mirar con el ecógrafo y está depresionado el intravascular y es como un mal así que se replica porque nosotros le hacemos volumen y más se edematiza y le genera disfunción porque los órganos se edematizan, edematizados los órganos disfuncionan y quedamos como en eso de que no sabemos cómo salir. Y la forma de salir de eso es tratar de no provocarlo. Y para eso tenemos que ser muy medidos con la cantidad de volumen que hacemos a todos nuestros pacientes, ¿tá? A veces, por prácticas antiguas o por lo que fuera, tenemos los pacientes con un plan de suero y con la alimentación y los vemos cortos de volumen y les hacemos más suero y eso es detrimental para el paciente y perpetúa la falla orgánica múltiple. Entonces, sepan que lo que hacemos en los primeros momentos de la asistencia del politraumatizado grave nos va a repercutir a nosotros en CTI en el día 7 cuando el paciente siga con disfunción orgánica múltiple y ya no sea el shock hipovolémico lo que lo tiene así. ¿Tá? En cuanto a los vasopresores en el shock hipovolémico, ¿tá? Ahí les dejo el título de otro ensayo
porque tradicionalmente no pensamos en vasopresores cuando tenemos un paciente con una fuente de sangrado no resuelta, ¿no? Por lo que yo les decía de la hipotensión permisiva, no vamos a querer que el paciente tenga 90 de sistólica y entonces en general lo que tratamos es de reponer el intravascular y llevarlo a bloc y bueno, ¿está? Hay dos grandes etapas del shock hipovolémico, ¿no? El inicial, en el que las resistencias vasculares sistémicas periféricas están aumentadas, se trata de llevar toda la sangre a central y de mantener cierta perfusión en órganos nobles de la economía. Y después, como en todos los shocks, cuando es inadecuadamente reanimado, sobreviene la inflamación porque los parénquimas mal perfundidos van a liberar citoquinas proinflamatorias tratando de que alguien les dé sangre y les dé los nutrientes que necesitan para funcionar. Van a tratar de que haya vasodilatación para que les llegue la sangre y eso va a hacer que al final tengamos un shock distributivo. Entonces, bueno, los vasopresores podrían tener un lugar, obviamente, que en la siguiente etapa, que es donde siempre los ponemos, y menos lugar en la reanimación inicial, ¿tá? Esto es porque a veces estamos como muy acostumbrados a indicar vasopresores, si van a puerta de emergencia a reanimar un shock hipovolémico, no digan vayan armando una nora, antes hay que reponer al paciente, ¿está? Bueno, y esto era un juego re divertido que no
Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcelo Langley, como ya dijo Irina. Yo soy médico radiólogo del Departamento de Imagenología del Hospital de Clínicas y soy radiólogo intervencionista. Tal vez algunos me conozcan por esa función acá en el hospital. Entonces, bueno, primero muchas gracias al departamento, a la cátedra de CTI de Medicina Intensiva por invitarme a participar de esta actividad. Paciente politraumatizado. Entonces, pasa la primera. El trauma que me convoca, el trauma, algunos de estos conceptos ya lo dijeron, entonces me voy a limitar a hablar cuál es el rol de la radiología intervencionista en el paciente traumatizado. Lo primero a aclarar es que la radiología intervencionista, la imagenología, tiene dos vertientes, una que es la diagnóstica y otra que es la radiología intervencionista, que es una vertiente terapéutica, que a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, que es aparte de realizar diagnóstico por imágenes, por procedimientos guiados por las imágenes, participar en el tratamiento de los pacientes. Esta especialidad se ha ido desarrollando en los últimos 30 años y se ha ido incorporando de alguna manera a los equipos multidisciplinarios, quirúrgicos, de medicina intensiva, de emergencia, cada vez más, y en el trauma es una de las áreas a las cuales nos hemos ido incorporando progresivamente. Una de las cosas que tienen que saber es que la radiología intervencionista, igual que algunos de los estudios que mencionó Irina, por ejemplo, el estudio viscoelástico, no son procedimientos que estén disponibles en cualquier servicio del país. Cada hospital y cada país organiza sus equipos multidisciplinarios de acuerdo a los pacientes que tiene, a la disponibilidad que tiene económica, el sistema de salud, y acá en Uruguay eso no es ajeno a lo que pasa a nivel internacional. Es una situación que está bueno que ustedes que están en etapa formativa conozcan, aunque es una situación dinámica que se va modificando año a año con las modificaciones que se van haciendo en el sistema de salud y también en el sistema asistencial porque nos vamos integrando en forma multidisciplinaria. Entonces, la situación del hospital de clínicas es una situación favorable, que no es tanto del sistema de salud. Acá podemos actuar y estamos acostumbrados a actuar en forma multidisciplinaria y disponemos de muchos estudios o procedimientos que no están disponibles habitualmente dentro del sistema mutual o del sistema privado. La radiología intervencionista es uno de ellos. Los procedimientos que voy a nombrar no están incluidos en el PIAS, o sea, en el listado de los procedimientos que están incluidos en el Plan Integrado de Asistencia en Salud. Entonces, muchos de los pacientes no disponen de ellos en los servicios que ustedes puedan trabajar fuera del hospital, pero sí disponemos en el hospital de clínicas, en el hospital Maciel y en otros hospitales del servicio público. Entonces, ¿qué es la radiología? A su vez, perdón, antes de entrar en eso, también la forma en cómo los integramos depende de cada país y de cada servicio. En España, en Chile, por ejemplo, yo estuve hace poco con unos colegas que ellos, dentro del departamento de radiología, tienen una guardia que es la guardia del código rojo. Y entonces los radiólogos intervencionistas hacen endoprótesis aórticas, hacen hemoptisis, todo lo que sea paciente ensangrado, hay una guardia que código rojo. Eso no es la situación en Uruguay. En Uruguay hay solapamiento a veces de especialidades. En definitiva, lo que importa es el paciente. El paciente no es de nadie, importa trabajar en forma multidisciplinaria, pero de acuerdo a la especialidad hay cosas que hacemos y cosas que no. Y acá voy a tocar algunos puntos que yo específicamente no me dedico y se dedican otros colegas, por ejemplo, de cirugía vascular. Entonces, ¿qué es la radiología intervencionista ahora sí? Es una alternativa mínimamente invasiva a la cirugía abierta, que es bueno saber en qué momento y en qué situaciones está indicada. Es una posibilidad terapéutica que permite la hemostasia selectiva sin la parotomía o sin medidas más invasivas, rápida, que reduce la pérdida de sangre y a su vez complementa el control al daño quirúrgico en etapas que vamos a ver cuáles son las adecuadas, y permite estabilizar un paciente inestable. Y requiere tener una guardia las 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año. Cosa que en el hospital, en general, tendemos a tener, aunque puede ser que en algunas situaciones no lo sea. Ahora sí, la siguiente. Me voy a referir específicamente a 3 situaciones que son las que ustedes pueden encontrar en general de radiología intervencionista en la bibliografía. Y son especialmente 3. Una es, me voy a referir al REBOA, que es un balón de resucitación
un balón de oclusión aórtica que permite la resucitación hemodinámica del paciente. Reboa es una marca comercial específicamente y así se ha difundido en la mayoría de los trabajos. Después me voy a referir a la embolización en algunas situaciones particulares, que son la embolización en la lesión traumática de los órganos sólidos y en el trauma pélvico. Y después voy a nombrar, nada más que de costado, el TEBAR, que es la colocación de endoprótesis aórticas en el trauma aórtico, que es una situación que puede darse en roturas aórticas postraumáticas. Entonces, de estas tres situaciones, el TEBAR no pertenece en Uruguay a la radiología intervencionista, es exclusivamente de los cirujanos vasculares. La embolización, por el momento, sí es una herramienta que manejamos los radiólogos intervencionistas, aunque seguramente esto pueda tener matices y cambiar a lo largo del tiempo. Y después el Rebo A es un balón que primero no está disponible comercialmente en Uruguay, pero igual está bueno hablar de él. Y que cuando esté disponible seguramente lo manejen quien sepa manejarlos en las situaciones que correspondan. O sea, es un instrumento que uno tiene que manejar cuando esté indicado lo más rápido posible. Me voy a referir después en algunos diapositivas a él. Entonces, la siguiente. La radiología interviene en distintas etapas en el paciente traumatizado. Como ya dijo Irina, acá es habitual que en emergencia un CTI se haga una ecografía FAST. El siguiente paso muchas veces es realizar una tomografía computada, que lo que tiende es a reconocer el riesgo y poder catalogar al paciente si es un paciente estable e inestable y cuáles son las lesiones. En esa etapa participa el departamento de emergencia. Luego hay una etapa en la cual el paciente puede requerir terapias puente, como sería, por ejemplo, el REBOA, o puede requerir una terapia quirúrgica de urgencia. Y después hay una etapa en la cual, bueno, puede ser quirúrgica o de radiología intervencionista con vistas a la hemostasia y luego de realizados los procedimientos reevaluar. Entonces, como ya dije, la radiología intervencionista no reemplaza la cirugía, es una herramienta complementaria que hay que saberla manejar en forma multidisciplinaria cuando el problema así lo amerite. La siguiente. Este es un algoritmo que lo van a encontrar en casi todos los trabajos que yo he visto de trauma en la emergencia, en el cual se ve entonces la participación multidisciplinaria de radiología intervencionista, imagenología diagnóstica, CTI intensivista, CTI emergencista, cirujanos, y como ven nosotros intervenimos en varios pasos al principio, durante algunas maniobras hemostáticas y después en la evaluación y seguimiento del paciente. La siguiente. Ahora sí me voy a referir al REBOA, que como dice su nombre, es un balón de oclusión aórtica que lo que permite es estabilizar la situación hemodinámica. No sé si algunos de ustedes saben lo que es un balón de contrapulsación que se utilizaba o se utiliza habitualmente en cirugía cardíaca, pero es similar, es un balón que se coloca en la aorta. El balón de contrapulsación obviamente persigue otros objetivos, pero es un balón que se coloca en la aorta. De acuerdo a la lesión que tiene el paciente, es el nivel que se establece. Pasa a la siguiente. Entonces se establecen, pasa a la siguiente y después capaz que nombro esto. Habitualmente se distinguen tres niveles: un nivel alto torácico para un paciente que pueda tener una lesión grave de aorta, un nivel bajo, una zona 3, que es para la aorta infrarrenal, que está indicado en trauma pélvico o en hemorragia pélvica que es incoercible, y otra zona tóraco-baja en la cual no se usa habitualmente porque puede llevar a isquemia de distintos órganos. Este balón se coloca habitualmente por punción femoral, por eso lo pueden colocar cirujanos o radiólogos intervencionistas. O sea, los radiólogos intervencionistas no hacemos habitualmente abordajes arteriales a cielo abierto, digamos, pero sí manejamos el abordaje percutáneo, en general la vía femoral, y es la forma en la cual se coloca este balón. Se hace una punción femoral por técnica de Seldinger, que ustedes conocen muy bien porque la utilizan habitualmente para realizar vías venosas o arteriales. Y bueno, se deja un introductor y a través de un introductor 7 a 12 French, esto es de 2,5 aproximadamente 4 milímetros, 4 milímetros está bien, se puede pasar el balón, que de acuerdo a las necesidades se infla hasta 30 minutos en distintos sectores. Como ya dije anteriormente, esto es una terapia puente
que permite estabilizar el paciente y que no la tenemos por el momento disponible en Uruguay. A la siguiente. Bueno, acá de alguna manera sintetiza lo que ya había comentado anteriormente acerca de eso. Y bueno, el trabajo que no me detuve a hablar, pero que mostraba, si quieren después se los pasamos, es un trabajo que es un metaanálisis, un metaanálisis sí, que evalúa varios trabajos europeos que comprenden más de 5.000 pacientes en los cuales se utilizó este balón. O sea que no es una herramienta nueva, es una herramienta que está en el mercado hace por lo menos 6 o 7 años y en la cual muestra la eficiencia del mismo en la atención de emergencia. No se utiliza únicamente en trauma, se utiliza en otras pacientes, en otras situaciones en las cuales se requiere oclusión aórtica, como puede ser el acretismo placentario u otras situaciones, pero es un balón de oclusión transitoria, es un balón elastomérico que ocluye totalmente la aorta sin lesionar las paredes y que se maneja muy fácilmente todo, tanto su inflado como desinflado. Entonces, esto era lo que tenía para decir de esto, que es algo que muy probablemente encuentren en la bibliografía. Y ahora vamos a hablar, sí, entonces de dos situaciones que en el hospital de clínica son relativamente frecuentes, que es la embolización en el trauma pelviano, o frecuentes o disponibles, y la embolización en algunas situaciones de trauma de órganos sólidos, como puede ser el trauma hepático, el renal o el esplénico. Para empezar por hablar de la embolización en órganos sólidos, el trauma hepático es el que más frecuentemente actuamos acá en el hospital. Nos llegan pacientes ya sean por lesiones penetrantes, pacientes politraumatizados o algunas lesiones iatrogénicas, y dado que el hígado es un órgano que no se puede extraer, como puede ser un riñón o el vaso, entonces la radiología intervencionista adquiere una particular importancia mediante una conducta mínimamente invasiva, tratar de preservar el órgano y evitar medidas mayores, y entonces nuestro volumen en particular es mayor en estos órganos, en este órgano. La siguiente. Entonces, básicamente lo que se hace es tomografía de evaluación de un paciente politraumatizado grave. Lo que hay que buscar en la tomografía es lesiones que puedan explicar una situación de hemodinamia inestable. Entonces, ¿cuáles son estas? Un pseudoaneurisma postraumático es una de las lesiones más frecuentes. El pseudoaneurisma es la extravasación de contraste por fuera de un vaso sin pared verdadera, por eso pseudoaneurisma. No tiene pared, está extravasando y da la imagen de aneurisma. La fístula arterioportal o arteriobiliar es otra situación que puede ser frecuente. Muchas veces una puede ir al lado de la otra. Luego está la hemorragia activa en paciente estable. Habitualmente una hemorragia activa es lo que se informa como extravasación de contraste, que puede ser subcapsular o en el parénquima hepático. Puede haber también una transección y después situaciones que son más bien clínicas, como es la hemobilia o la vilenia por comunicación arteriobiliar, que son situaciones que pueden evidenciarse por estudios tomográficos, pero que también hay que sospechar, por ejemplo, por la clínica. O sea, una hemobilia puede estar simulando una hemorragia digestiva, puede dar sangre por un drenaje y no se diagnostica únicamente por una tomografía computada. Con respecto a el trauma de los órganos sólidos, habitualmente ya sean vaso, riñón o hígado, se clasifican, cualquiera de ellos, las lesiones traumáticas del 1 al 5, siendo 1 la más leve y 5 la más grave. Y en general, la embolización está indicada en lesiones 3 o 4, es decir, lesiones de mediana entidad que no requerirían llegar hasta la extracción del órgano. Entonces, la siguiente. Este caso que voy a mostrar es un caso de la emergencia del Hospital de Clínicas que estuvo en el CTI de piso 14 y que luego fue publicado en el Congreso en una jornada que se hizo en Paysandú por colegas de cirugía en conjunto conmigo. Entonces es un paciente, es un varón que había tenido un trauma abdominal cerrado, se hizo la valoración por tomografía computada, tenía una lesión hepática que ustedes la pueden ver en la... Acá tengo para señalar. Ah, bien.
anda para atrás igual, si no. Igual después está. Que la ven acá en esta primera tomografía, tiene una lesión entonces. Se pasó al. Deja neta. Está. Tiene una lesión acá periliar, se hizo inicialmente una rafia y en la tomografía posoperatoria apareció la lesión y una caída del hematocrito sin sangrado clínico evidente. Ese caída del hematocrito se mantuvo permanentemente, se veía un pseudoaneurisma que no aumentaba, pero con esta lesión hepática, que es lo que ven acá, y una pérdida de contraste en relación con algún vaso, lo primero que hay que hacer, si tiene una caída permanente del hematocrito, es ir a una arteriografía diagnóstica. Eso fue lo que se hizo. Y entonces acá lo que ven, esto que está sustraído, que es un catéter, esto está puesto en la aorta, esto está cateterizando la arteria hepática, porque acá adentro se pasó un microcatéter. Este es el segmento, si no me equivoco, 5, y acá se veía una estructura normal del hígado, pero acá se veía un vaso que terminaba en esto con imagen de pseudoaneurisma, que si bien no es un sangrado activo, cuando uno encuentra esto tiene que sospechar que es la causa de la caída del hematocrito. Entonces, con esta imagen en el segmento 5-6, lo que se hizo es colocar una espiral de platino único dentro de la lesión, es una lesión terminal, entonces con eso se paró el sangrado. Ahora la siguiente. Este paciente fue embolizado, esto que ven acá es el espiral de platino sustraído, se colocó aquí un único coil que se llama, y el pseudoaneurisma quedó solucionado y el paciente tuvo una evolución muy favorable sin necesidad de nueva cirugía. Estos pacientes, como dije, son bastante frecuentes dentro del hospital. No sé exactamente qué números hacemos al año, pero no es algo infrecuente. Entonces, la siguiente. Como ya dije, la embolización hepática es una herramienta disponible dentro del hospital que se realiza por punción percutánea, por cateterismo. Es algo que puede realizarse incluso si el paciente no está intubado con paciente despierto. Esa situación se maneja en la sala de hemodinamia, de acuerdo a cómo esté el paciente en su evolución. Y el material de elección, si es COILS o otra sustancia, depende un poco del radiólogo intervencionista y de la disponibilidad de cada centro. Los resultados en general son muy buenos, el éxito reportado en la bibliografía es del 85 al 97%. Es un poco frecuente que haya que reembolizar, pero de hacerlo se puede hacer cuantas veces sea necesario, o sea, es una medida que se puede repetir permanentemente. La única complicación que puede tener es la administración sucesiva de contraste, lo cual también hay que manejarlo con el CTI, pero bueno, es infrecuente que un procedimiento no se haga por ese motivo. La presencia de una necrosis hepática por tapar una arteria hepática es extremadamente baja porque el hígado es un órgano que tiene doble circulación y las complicaciones biliares son bajas, 5 al 10%, y en definitiva, frente al beneficio que tiene el paciente, lo que importa es entonces hacer el procedimiento. Aquí hablé de la sala de hemodinamia. Un tema que quería aclararles es que nosotros disponemos imagenología está en planta baja o en emergencia, pero también tenemos una unidad de radiología intervencionista en piso 2, que es el centro cardiovascular, en el cual trabajamos en conjunto cardiólogos, cirujanos vasculares, electrofisiólogos y radiólogos. Hay 2 salas y esa sala está disponible para urgencia, la misma sala que usamos para hacer trombectomías mecánicas o tratamiento de aneurismas cerebrales. Esto de la sala de hemodinamia también depende de cada centro. Lo ideal es tener una sala híbrida, que es una sala en la cual se puede hacer hemodinamia o cirugía. Hay pocas salas híbridas en el país. La idea es montar una acá en emergencia y eso también es algo que depende de cada situación sanitaria y de cada hospital. La siguiente. Bueno, el trauma esplénico también es algo que hemos tratado en el hospital con menos frecuencia porque, bueno, las circunstancias se dieron así, pero es algo disponible. La siguiente. El trauma esplénico se divide también en varios grados. Los grados que pueden tratarse, bueno, los grados más bajos habitualmente tratan de hacer conducta expectante. Cuando existe una fragmentación total del hígado, la embolización es poco efectiva. Hemos actuado en alguna situación de ese tipo, pero el paciente termina inevitablemente en una esplenectomía.
Entonces, habitualmente, los pacientes con trauma esplénico susceptibles, pasibles de embolización, son los que tienen fundamentalmente grado 4 en general, o sea que tienen un sector con una rotura multifragmentaria, pero que se puede hacer una embolización ya sea proximal o distal, preservando gran parte del vaso. La idea no es que se preserve totalmente, muchas veces el sector embolizado va a la isquemia y al infarto esplénico, pero si uno conserva gran parte del vaso, evita las complicaciones que puede tener una esplenectomía, que es más importante cuanto más joven es el paciente, ¿no? La siguiente. La técnica, acá un poco está sintetizada, pero es muy similar a lo que ya dije para el hígado, y sería similar si nombro casos de trauma renal, que también son frecuentes, pero muchas veces por complicaciones postquirúrgicas y en algunos casos por traumatismos. Entonces, creo que no vale, mandar la siguiente, creo que no vale la pena mostrar más casos de hígado. Lo importante es que la técnica es en los órganos sólidos es muy similar en cualquiera de los 3 órganos que nombré. Hay que saber seleccionar el paciente en el momento y con la lesión adecuada. Y de acuerdo a eso se procede haciendo una embolización proximal o distal, lo cual va a depender del expertise, del técnico actuante, de la lesión y también de las materiales disponibles. El éxito en general en cualquiera de los 3 casos es superior al 90%. Y es importante en general actuar en las primeras 24 o 48 horas para evitar complicaciones que ya nombraron acá los colegas, que pues todos ustedes conocen, pero también no solo complicaciones en el estado general del paciente, sino con respecto al órgano en particular. Muchas veces una lesión que uno deja evolucionar, después se va complicando más, ¿no? La siguiente. Y ahora me voy a referir al trauma pélvico de la arteria, que es la embolización de las arterias hipogástricas. Acá me voy a detener. Es una técnica conocida desde hace muchísimos años, hace más de 40 años, que sin embargo ha adquirido una relevancia mayor. Como pasa con todo en la medicina, las cosas van y vienen, porque aparte van y vienen el desarrollo de materiales y distintas técnicas. Y que acá en Uruguay, yo creo que el primer caso publicado en la revista médica del Uruguay es un caso del CTI del Hospital de Clínicas, que participó el doctor Pécora, puede ser, ¿no? Pécora, Sande, Diestro y yo. Se publicó en la revista médica del Uruguay. Es un caso que sirvió de ejemplo de alguna manera para incluir esta técnica en protocolos del Hospital Militar y de otras instituciones, en las cuales puede muchas veces salvar una vida rápidamente. Y este paciente es el que voy a mostrar ahora. Bueno, acá algunas consideraciones con respecto a la fractura pélvica y la embolización. La embolización tiene un sitio adecuado, un sitio determinado en la fractura pélvica. Lo primero en la fractura pélvica es estabilizar, primero caracterizar la fractura, qué tipo de fractura pélvica o qué tipo de traumatismo pélvico tiene el paciente. Si es un traumatismo cerrado, abierto, si tiene compromiso del anillo óseo o no, si tiene fracturas óseas o no, y de acuerdo a eso se va a proceder si está hemodinámicamente estable o no. De acuerdo a eso se van a tomar medidas traumatológicas y quirúrgicas. Las traumatológicas es, lo primero que nada, hacer una fijación externa, porque el sangrado óseo es un sangrado que puede parecer que es chico, pero muchas veces puede compensar al paciente. Es lo primero que hace la fijación externa, la valoración quirúrgica, si hay que hacer un packing o no. Si tomadas esas medidas el paciente sigue en una situación inestable, ahí sí tiene lugar la radiología intervencionista. Y fue la situación de este paciente. A la siguiente, este era un paciente, esto ya hablé. Bueno, sí, vamos a, si querés, seguir, pasar la de la... Este es el artículo que me refería hoy, es un artículo de la revista médica del Uruguay. Entonces, es un paciente del sexo masculino que había tenido un traumatismo de alta cinética, moto contra camión, tenía una disyunción pélvica, una apertura en libro, una disyunción de la sínfisis pubiana con una fractura del alerón ilíaco. Se había estabilizado con estabilizadores externos
se había hecho un packing y a pesar de eso se mantenía inestable, con una situación hemodinámica grave, con una adrenalina a dosis altas y con un base excess que era menor de 10. En esa situación fue que plantearon hacer la embolización o se pidió a ver la posibilidad de embolización de arterias hipogástricas, que se aceptó hacer. La embolización puede ser uni o bilateral. La bilateral en un paciente joven puede tener el riesgo de que, bueno, podría quedar con una impotencia de por vida, pero de todas maneras eso es un riesgo menor frente a salvar la vida y también es un riesgo teórico porque la circulación colateral siempre es muy importante y lo primero es entonces salvar la situación hemodinámica. Entonces, puede hacerse una embolización ilíaca unilateral si la lateralización es clara, si no hay que ir a la situación de embolización bilateral, que fue lo que se hizo en este paciente. La embolización puede ser proximal, distal o ambas. Entonces, anda a la siguiente. Esta es la reconstrucción 3D de la tomografía que se hizo en el hospital y clínicas de este paciente que estoy hablando. Ven el grado de disyunción pelviana que tenía, todo compromiso del anillo pelviano y una fractura del área ilíaca. Entonces uno ahí tiene que saber que hay varias cosas que pueden sangrar. Puede estar sangrando estructuras pelvianas, la disyunción pélvica, puede tener un sangrado óseo y pueden estar sangrando los plexos venosos presacros. Entonces la embolización no solo tiene un efecto sobre el sector arterial, sino que actúa de alguna manera en forma similar a lo que actúa la, ¿cómo se llama? Permisiva, Potencia la permisiva. hipotensión permisiva, o sea, la embolización lo que hace es no solo ocluye las arterias, sino que baja la presión de perfusión de todas las estructuras pelvianas y actúa también sobre el sangrado venoso y el lecho capilar. Entonces, en este caso se hizo una embolización distal y proximal con un excelente resultado. Ese paciente llamó mucho la atención porque bajó intubado, con soporte hemodinámico, con un base excess que creo que era entre 10 y 12, y cuando subió a las 4 o 5 horas estaba en una situación clínica totalmente cambiada, lo cual llevó a que revaloráramos la historia y el caso se publicara. Entonces, la siguiente. Bueno, esta diapositiva, entonces, un poco ya dije todas las cosas que correspondían. No se aplicó en este caso el balón Reboa porque, si bien habría lugar para haberlo utilizado porque era una zona 3, porque no lo disponemos, y el caso fue exitoso. La siguiente. Entonces, ya para terminar, volver a un concepto que ya dije. La radiología intervencionista tiene lugar en el tratamiento multidisciplinario del trauma, formando equipos con radiólogos, con cirujanos vasculares, con radiólogos intensivistas, con emergencistas, con la unidad de medicina intensiva. Yo creo que acá en Uruguay la gente de medicina intensiva de alguna manera ha tenido un rol muy importante en integrarnos a nosotros, al equipo multidisciplinario. Este caso que mostré es un ejemplo de ello y este hospital es un ejemplo de ello porque de alguna manera nos permite hacer eso muy frecuentemente. Lo importante es saber cuál es el lugar para la radiología intervencionista. Las técnicas no son competitivas, hay que coordinar en qué lugar va cada técnica y cuándo está indicada. Las cosas son dinámicas y lo que hoy parece imposible de realizar, de repente empieza a cambiar y logramos tener unos servicios que son más eficientes, con mejor atención para los pacientes, y mayores satisfacciones para todos nosotros. Así que bueno, yo agradezco una vez más el que me hayan invitado. Si querés pasar una más. La radiología intervencionista, igual que muchas otras especialidades, anestesia, medicina intensiva, emergencista, cuando están integrados a los equipos ayudan a salvar vidas, y lo importante es hacerlo en pro de los pacientes, ¿no? Así que nada, muchas gracias otra vez por invitarme y nada, a las órdenes. ¿Alguna duda que tengan? ¿No? Bueno, muchas gracias, No, gracias a Rafael. ustedes. Muchas gracias, Bueno, Irina. dale. Un gusto como siempre.